Buenas noches. Muchas veces no sabemos qué pesa más, si el precio o el valor. Existe un vínculo entre la vida espiritual saludable y el buen uso de lo que tenemos. Mientras más escuchamos y obedecemos a Dios, más sabio es el uso que damos a lo que Él nos provee. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Entre el precio y el valor. Cristo aquí advierte que debemos cuidarnos de toda avaricia. Jesús detectó que el hombre que tenía un problema de avaricia, la persona avariciosa, nunca está satisfecha con lo que tiene. Su razón de tener siempre más y mejores cosas. Nunca piensa en las necesidades de los demás, ni ve la importancia de ayudar a otros. Al parecer el hombre de la parábola ya tenía suficiente, pero anhelaba acumular más riquezas. Tú y yo como hijos de Dios no debemos ser así. Él no nos provee para que acumulemos, sino para que sigamos su ejemplo de generosidad, compartiendo con los demás. Tengamos mucho o poco, siempre hay algo con lo que podamos ayudar. Jesús fue contundente. Debemos abstenernos de toda avaricia. Él no sea que vivamos para nuestras posesiones, sino que usemos lo que tenemos de forma sabia y con el firme propósito de llevar su amor, su presencia a todos los que nos rodean. Llevamos un tiempo diferente, dice la gente, único, dicen otros, donde hemos tenido ese tiempo para compartir con los demás. Un año donde no nos hemos podido reunir frecuentemente, pero hemos podido compartir un mensaje, un saludo, una llamada. Y muchos dicen que no llaman, no dicen, no hacen porque no tienen que dar. Y no se han dado cuenta que muchas veces tenemos tanto para dar. Una oración, una palabra de aliento. De pronto, un recuerdo, una enseñanza. Y cada uno deberíamos mirar qué hemos hecho durante todo este tiempo. Estamos caminando por nuestra Semana Santa. En la Semana Santa de Cristo, Judas lo estaba vendiendo. Judas le estaba poniendo precio a Cristo. Y muchos no se han dado cuenta que no se han valorado, no se han hecho valorar. Y estoy hablando del precio que tenemos en Dios. Cristo nos compró a precio de sangre. Por eso cada uno debemos tener que muy en claro cuánto valemos. Porque nuestro valor no se encuentra en lo que poseemos.
Nuestro valor no está si se basará jamás en lo que tenemos. Algunos tienen una casa, un carro, un ingreso mensual. ¿Y eso es lo que realmente vales? Tú y yo somos valiosos por quienes somos en Cristo. Y ahí en la parábola Cristo lo está diciendo. Tú y yo, por esa gracia de la misericordia y bondad de Dios, somos valiosos. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza con un propósito específico, como dice allá Génesis 1, 26, 27. Por eso tú y yo debemos mantener nuestros ojos en Cristo. Mirar la voluntad del Padre y enfocarnos realmente en lo valioso e importante, como nos lo enseña Cristo. Dios ha preparado buenas obras y Él desea que nosotros las realicemos, que nosotros podamos bendecir a otros. Esto hará que nos acerquemos a Él, como dice Efesios 2:10. Con nuestra vida, con nuestros recursos, con lo que hacemos, con el testimonio que damos, podemos llevar alegría y provisión a otras personas. Eso nos dará un verdadero gozo y una verdadera satisfacción en esa obediencia al Padre. Hacer siempre en lo que a Él le agrada. Pero también Cristo es muy claro y nos dice que es necio enfocarnos en acumular bienes materiales. Eso es una necedad, dice Cristo. Es necio guardar y guardar sin tomar tiempo para preguntarle a Dios qué desea que hagamos con las cosas que Él mismo nos provee. Muchos en este tiempo los vimos partir. Y cuando digo los vimos partir es porque supimos del proceso que llevaban. Muchos atesoraron y en un momento dado ni siquiera tuvieron quien les diera un adiós. Es triste pensar, pero ¿de qué les sirvió tanta riqueza? ¿De qué les sirvió acumular tanto? Muchos se murieron con la preocupación de lo que tenían. Muchos estaban más preocupados por los negocios, por qué iban a hacer durante todo este tiempo. Veníamos bien y de pronto nos sacudieron el tapete y quedamos quietos. Y muchos en su necedad, y tenemos que decirlo, se escondían para poder salir. Y iban a sus negocios porque tenían que cuidar sus riquezas. Necios. Jesús no menciona cuántos años tenía este hombre. Pero lo que sí nos menciona es que llevaba años trabajando. Y vivía feliz de poder ver esa gran cosecha. Pero en lugar de dar gracias a Dios, en lugar de querer compartir con otras personas, no. Él estaba enfocado en sí mismo. Ya tenía lo suficiente y seguía pensando cómo conseguir también lo de su hermano. Tenía grandes cosas y oiga, quería construir grandes graneros. Un hombre que ni siquiera estaba disfrutando de las ganancias. A tal punto que Dios le dice, oiga hermano, usted está tan contento que se va a morir.
Por eso deberíamos aprender de la palabra. A veces nos preocupamos tanto de las cosas materiales. Y seamos sinceros, a veces no tenemos tiempo ni para Dios. A veces no le damos el primer lugar. Hay gente que critica porque dice que es que siempre estamos en contra del dinero. No, no, no. Y es más, la palabra del Señor habla mucho del dinero porque es un medio y no un fin. Pero la gente lo ha vuelto un fin, entonces vive, duerme, sueña, camina y todo lo que hace es en torno al dinero. Miremos un ejemplo sencillo. ¿Cuánto tiempo vives en función de la empresa en que trabajas? El día domingo empieza a pensar que se va a poner para al otro día irse a trabajar. Se acuesta pensando en lo que va a ser el día del trabajo. Se levanta pensando en irse y llegar temprano a trabajar. Está todo el día en la empresa y sale en la tarde, camino a su casa pensando en lo que le quedó pendiente en el trabajo. Y se acuesta a dormir pensando en qué se va a poner el otro día para ir a trabajar. Entonces está 8 horas en la empresa, algunos 9 horas con la hora de almuerzo, 9 horas en la empresa. Se levantó 2 horas antes, estamos hablando de 11 horas, y 2 horas por la noche, estamos hablando de 13 horas o más en función del trabajo. Y si a eso le sumamos a los que están pendientes de su negocio, entonces se levantan pensando en las ventas, todo el día trabajan en ventas, se acuestan pensando en ventas y lo que le quedó pendiente para el otro día. A veces en función de las 24 horas. ¿Y dónde queda el Señor? Por eso aprendamos de esta palabra y empecemos a agradecer a Dios que ha sido nuestro fiel proveedor. Muchos no supieron qué hacer. Muchos quedaron ahí, perplejos, preocupados por la buena o mala administración financiera. Y otros, y lo digo con todo respeto, pero con mucho amor, aún todavía están viviendo la crisis del estrés por exceso de futuro o por exceso de pasado. Y tienen un presente que ahí está en entredicho. Por eso tú y yo debemos ser ricos delante de Dios. Porque la verdadera riqueza que debemos tener tú y yo es tener a Dios en el corazón. Es amarle con todo nuestro ser. Lo material no tiene nada de malo. Y qué hermoso cuando Dios nos provee, porque Él tiene un propósito en mente. Lo que es malo es ignorar a Dios y lo que Dios desea que nosotros hagamos con lo que nos da. Nos aferramos más a la riqueza que a Dios y la convertimos en nuestro ídolo. Pero cuando nos vemos preocupados, entonces nos aferramos a Dios para que nos libre la riqueza. Miren, esos somos los seres humanos. Nos apegamos a lo material y descuidamos lo eterno. Pero cuando tenemos problemas con lo material, entonces nos preocupamos por lo eterno para que nos devuelva lo material. Todos y cada uno deberíamos permanecer en la parte espiritual. De tal forma que lo demás llegue por añadidura, como dice la palabra. Pero miremos otro caso. Miren Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Lo terrenal es pasajero. Y ya nos hemos dado cuenta, en un momento a otro podemos perder todo lo material. Son tantas cosas las que pueden suceder. Son tantos ecos que podemos escuchar y muchas veces no tomamos las medidas necesarias. Tenemos que entender que no tenemos el control real sobre lo que podría arrebatar nuestras posesiones sin aviso. Por más que cuidemos, por más que protejamos, por más que pongamos nuestra vida ahí, nuestra ropa, nuestro hogar y todo lo que tenemos, todo se va depreciando de valor. Todo va pasando. Sí, es cierto, a la gente le gustan sus zapatos, pero pues va a haber un momento ya que o usted se cansó de usarlos o ya están tan viejitos que tiene que cambiarlos. Y no se puede apegar. Porque va a haber un momento donde usted los va a querer guardar y los puede tener ahí, pero ya no les va a poder dar ese uso. Y así podríamos tomar muchos ejemplos. Cuán grande es la desilusión cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en lo terrenal. Todo lo que vemos con los ojos físicos es efímero, pasajero. ¿Por qué te esfuerzas tanto en acumular cosas terrenales? Es más sabio usar e invertir nuestros recursos en lo que realmente permanecerá, en lo espiritual. Y qué hermoso, porque a medida que tú vas creciendo espiritualmente, se va viendo en la parte física, en la parte emocional, en la parte mental. Por eso el Señor nos habla de permanecer en lo celestial. Porque esos tesoros nadie nos los puede quitar. Tú y yo necesitamos estar en paz con la provisión y dirección de Dios. Tú y yo debemos aprender a vivir felices y satisfechos con la voluntad en cada área de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque un corazón contento alaba y adora a Dios. Es un corazón agradecido en medio de cualquier circunstancia. Cada uno de nosotros debemos ser sabios en la sabiduría de Dios al usar todo lo que Dios nos da. Tu motivación y mi motivación principal siempre debe ser extender el reino y su amor a nuestro alrededor, por donde vayamos yendo, por donde vayamos pasando. Mira, todo lo que tú hagas con amor en el nombre de Cristo trae beneficios espirituales, no solo a tu vida, sino también a tu entorno, a tu familia. Y esto también contribuye a la extensión del reino. Tú y yo debemos aprender con todo lo que hemos vivido a cambiar nuestra perspectiva. Cambiemos las perspectivas. Tú y yo viendo ese potencial eterno de nuestros recursos financieros, de nuestros recursos en las diferentes áreas. Aprendamos a fijar los ojos en Jesús y empecemos a permitirle que nos guíe en su voluntad. Por eso, cada uno de nosotros, en ese libre albedrío, debemos elegir quién o qué ocupará el trono de su corazón. Porque a quien esté en el trono, a ese tú le rendirás lealtad. Si consideras las riquezas tu mayor tesoro, pues tus mayores esfuerzos de la vida los dedicarás a tener más cosas. Pero si valoras más tu relación con Dios, si buscas tener tesoros en el cielo, tus fuerzas, tus recursos se volcarán para hacer todo lo que te acerque más a Dios, a su voluntad, a sus propósitos. Y entonces
no solo serás bendecido, sino serás de bendición. Ahora, yo no estoy hablando que es malo tener posesiones, no, no, no. Una cosa es tenerlas y otra cosa es ponerlas esperanza en ellas. Muchos empiezan y dicen, este negocio sí me va a sacar de la miseria. Muchas veces tienes tanta riqueza que lo único que no sabes es administrar tu plata. Hay gente que tiene dones, talentos, que es pobre con lo que tiene, porque se la pasa descuidando lo que tiene en lugar de desarrollar todo aquello que tiene. Por eso la Biblia nunca en ninguna parte prohíbe las riquezas. Lo que la Biblia hace es dar instrucciones específicas a los que la tienen. Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Tu esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza debe estar puesta solo en Jesús, nuestro Señor y Salvador. En todo este año yo no sé en qué has puesto la esperanza. Pero qué hermoso los que hemos puesto la esperanza y nos hemos tomado de la mano del Señor. Hoy podemos darle gracias a Dios por cada día de provisión. Y que de todo lo que nos has dado, de todo lo que nos ha proveído, le hemos honrado y le hemos glorificado. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Algunos dicen que ha sido suerte. No, yo creo que ha sido la mano del Señor que nos ha traído. Algunos dicen, me fui bien, hoy me fue bien porque me levanté con el pie izquierdo, con el pie derecho, con la mano izquierda, con la mano derecha, y son agüeros que tienen. Gracias a Dios, yo me levanté con mis 2 pies y con mis 2 manos. No me faltó ninguno, ni dejé ninguno allá acostado, no, no, no. Pero a veces la gente tiene esas convicciones, respetables de por sí. Pero no hemos aprendido que no es suerte, es la mano del Señor que nos va llevando. Por eso no debemos amar el dinero. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces le piden a uno que ayude a la gente en oración. Y fue una señora y pidió que oráramos porque el trabajo estaba tremendo. No había podido conseguir trabajo. Nos unimos en cadena de oración. El Señor le dio un trabajo. Y a los 15 días se cruzó y entonces dijo, ay, pastor, quería agradecerle. Mire, el Señor me dio un trabajo tan genial, estoy tan contenta. El único problema es que no he tenido tiempo ni siquiera de ir a la iglesia y agradecerle. Y es triste porque a veces cambiamos las prioridades. Yo le dije, no sé, cuando quiera, la iglesia tú sabes que está abierta. Yo sí, lo que pasa es que yo trabajo de lunes a sábado y el domingo pues es el día de descanso, entonces pues me dedico a descansar. Pero no se preocupe, pastor, yo lo veo de vez en cuando ahí en el Facebook Live. Yo, gracias, su merced, muchas gracias. Respetable. Pero yo no creo que el Señor dé las bendiciones para que nos apartemos, sino más bien es que nosotros muchas veces lo que queremos es la bendición y no agradecerle al que da las bendiciones. Por eso el trono de nuestro corazón, de tu corazón, de mi corazón y de cada uno de nosotros, debe estar ocupado únicamente por Dios. Miren,
Si permitimos que algo más reine en nuestro corazón, pues entonces estamos equivocados y estamos pecando. Y en eso fue muy claro también Cristo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso esto que estamos viendo nos debe llevar a que cada uno de nosotros seamos buenos administradores de los bienes. Lucas 6:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Miren, somos simples administradores. El Señor nos dio la tierra para administrarla y sojuzgarla. Es cierto, nosotros podemos tener cosas materiales, pero debemos aprenderlas a usar con la sabiduría de Dios. Y eso es algo que debemos aprender, la forma de administrar lo que Dios nos da. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted revela una buena administración, está mostrando una sensibilidad espiritual y una madurez. A veces somos como los niños pequeños. Tú le das las 11 para 2 recreos y se lo come en el primer recreo. Es que me dio hambre. Y en el segundo que hiciste, no, pues aguanté. Porque no supimos distribuir. Hay gente que le da las 11 al joven para toda la semana y se lo gasta el lunes y el resto no tiene. Así somos nosotros. No sabemos administrar. Un buen administrador lo primero que hace es reconocer quién es el verdadero dueño de todo. A muchos se les olvida que es Dios. Por eso, administremos los recursos de tal forma que podamos glorificar su nombre y sigamos extendiendo el reino de Dios en este mundo. Si somos fieles, si somos honrados, si somos íntegros en las cosas pequeñas, el Señor nos irá capacitando para recibir encargos más grandes. Y estamos hablando de algo profundo en el ámbito espiritual. Tú debes ser fiel en lo físico y material, y eso te capacita para poder ser fiel en el área espiritual. Y eso sí lo tenemos que tener claro. Y cada uno de nosotros debemos estar en la disposición de rechazar la avaricia. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy en día es triste, pero se valora la apariencia física, las posesiones, más que la honradez y la devoción. Yo siempre me he acordado de ese disco, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. ¿Y sabes por qué? Porque nos dejamos llevar por lo exterior, olvidándonos de nuestro interior, de lo que permanece por la eternidad y es lo espiritual. Peor aún, a menudo pensamos que, oiga, ¿cómo seríamos de felices? ¿Cómo seríamos de valiosos si tuviéramos aquella cosa, aquella otra, aquel lujo, aquel otro? Muchos se esfuerzan y gastan su vida en obtener más en lugar de buscar fortalecer tu relación con Dios. Dios siempre nos ha visto de una manera diferente. Para Él la riqueza que cuenta, de verdad, es esa que
beneficia en lo espiritual. Por eso una de las cosas que él siempre ha valorado más es el corazón humilde, ese corazón que le busca y que quiere vivir de acuerdo con sus mandamientos. Por eso tu anhelo y mi anhelo deben ser siempre tener más de Dios, de su presencia, de su dirección, de esa dirección en nuestras vidas. Salmo 48, nuestro deleite mayor debe ser hacer la voluntad de nuestro Señor. También con estas parábolas debemos aprender a evitar las deudas. Romanos 13, 7, 8. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, la Biblia es muy clara en cuanto a las deudas. Hay gente que se ufana de las deudas y no sabe que quedó amarrado con el deudor. Yo a ese le quedé viendo plata y yo ni me acordaba. ¿Eso qué significa? Que se está amarrando. La palabra del Señor dice que debemos evitarlo. Y es por nuestro propio bien. La deuda te esclaviza. Y siempre va a haber una parte esclava. Porque siempre va a estar en la preocupación de que, oiga, les prestó. Y hay que saldar las deudas para cortar los lazos. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo único que ha hecho es extender lazos, amarrarse con ellos. Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Miren, en muchos casos, la deuda es consecuencia de administrar mal lo que tenemos. Y en otros es por la avaricia. Por un lado está gastar más de lo que ganamos. Y entonces no nos ponemos a marcar las posibilidades. No le pedimos sabiduría al Señor para canalizar los recursos que Dios nos ha provisto. Pero también vemos ese deseo desmedido de tener más y de forma inmediata. Hay gente que pide préstamo para tapar otro préstamo. Hay gente que va y saca un préstamo para el último modelo del auto. Hay gente que va y saca porque es que necesita un aparato tecnológico. Y luego el que tenías, no, es que salió uno más avanzado. Y a veces no nos damos cuenta hasta dónde nos estamos embarcando. Por eso, qué importante que en tu área financiera empieces a sanar. En tu área espiritual empieces a sanar. En tu área emocional empieces a sanar. ¿Y de qué estoy hablando? De asumir tus deudas. Empieza a tener un plan detallado de pago lo más pronto que posible. ¿Y por qué te hablo de la parte espiritual? Porque la gente cuando está apurada ofrece, esta sé que la otra. Cuando está en la parte material acosada, firma lo que ceja. Y cuando está apurada en la parte emocional, promete esta vida y la otra. Si tú empiezas a hacer pagos, vas a evitar adquirir una deuda por otra deuda. ¿Y eso te llevará a qué? A que nunca termines. Por eso hay que revisar cada área de nuestra vida. ¿En qué estamos fallando en esa parte administrativa? Fortalezcamos cada área, especialmente la económica, porque uno de los mayores problemas es el área financiera. De tal manera que podamos pagar las necesidades diarias.
sin tener que recurrir a préstamos y a deudas. Mucha gente, por la apariencia, está endeudada, está empeñada, porque quiere que lo vean bien, con lo último, que todo el mundo sepa que está bien. Pero a veces no está bien. Y no está bien consigo mismo, que es lo más importante. Y peor aún, no está bien con Dios, pero sí le está pidiendo que le dé platica para pagar ese préstamo para poder comprar el otro. Y hay gente que la oración es que el Señor no los bendice. Y no se han dado cuenta que es que son malos administradores. Ten presente que la riqueza no es siempre sinónimo de bendición. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Es algo importante la forma en la que conseguimos el dinero. Mejor poseer poco con la conciencia tranquila, saber que se adquirió a través de nuestro trabajo, que hemos glorificado a Dios en nuestro caminar, que tener mucho por medio de trampas, apuestas y otras acciones cuestionables. Hay gran paz cuando sabemos que hemos vivido en obediencia a la palabra y a los preceptos de Dios. Si tú empiezas a organizarte, Dios te va a bendecir de maneras diferentes. No te empeñes en pensar que la única forma en la que lo haces es a través de la economía. Empieza a buscar el reino de Dios y su justicia y todo llegará por añadidura. Por eso valora más el vivir dentro de la voluntad de Dios que obtener riquezas materiales. Nunca olvides que las riquezas deben ser un medio y no un fin. Porque no siempre las riquezas significan que alguien goza de la bendición de Dios. Pueden serlo. Pero si tú miras, el Señor nos bendice también con salud, con amigos, con propósitos, con paz, en medio de cualquier circunstancia. Y hay gente que la única amargura es que el Señor no les ha dado plata, pero les dio dones y les dio talentos. Es que yo no hago sino orarle al Señor que me dé dinero y piensan que es que les va a escriturar un banco. Oiga, pero si le dio un talento, pues empiece a sacar adelante su talento. Es que yo quiero tener la plata que tiene el de al frente. Sí, pero el de al frente tuvo que trabajarla. ¿Y el que hizo? Fue que estudió y es que en tal profesión le fue muy bien. Bueno, pues entonces mire. A veces nos dolemos por el resultado, pero no vemos el proceso que tuvo que pasar. Todos querían ser José, el segundo del faraón, y lo envidiaban porque después del faraón no había nadie más, dice la palabra. Pero algunos de esos que envidiaban se pusieron a mirar todo el proceso que tuvo que pasar José. A veces no miramos el proceso que se ha tenido para llegar a donde está. Conocí en una empresa a un señor, llegó a ser gerente. Cuando él entró a la empresa, entró como mensajero y pasó por todos los cargos y llegó a gerente, un excelente gerente. Y todo el mundo quería el puesto del gerente, pero no quería seguir el proceso. Un día él hablando le dijo al mensajero, le dijo, ¿usted qué desea aquí en la empresa? Dijo, ¿y su puesto? Dijo, no te preocupes, haz el proceso. El muchacho se quedó mirándolo y dijo, sí, claro. Yo un día estuve en tu puesto. Hoy tú anhelas estar en mi puesto. Sigue el proceso. Y a veces es lo que no queremos. Por eso aprende a confiar en la sabiduría y la provisión de Dios. Él es siempre fiel. Él nunca nos faltará.
Aprendamos a honrar a Dios manejando bien nuestras finanzas. Aprendamos a ver qué pesa más entre el precio y el valor. Porque a veces, y en esta sociedad que estamos, todo le ponemos precio, pero no todo lo valoramos. A un joven, un día el papá de regalo le dio una Biblia. El joven la miró. Dijo, papá, ¿y yo para qué esto? Si esto no me sirve de nada, yo que pensé que me iba a regalar un carro, que me iba a regalar otra cosa, pero esto. Y la botó allá encima del escritorio del papá. Ahí la dejó. Tiempo después, el papá falleció. Y se acordó de ese regalo el muchacho el día del velorio. Y fue y abrió la Biblia y entre la Biblia estaba la factura de un carro. Ya era muy tarde para arrepentirse y no había valorado ni al papá, ni el regalo, ni la Biblia, mucho menos. En la historia de Jesús, Judas le puso precio a Jesús. En nuestra vida, muchos nos han puesto precio, pero quien realmente nos valora es el Señor. Por eso hoy te invito a que te empieces a valorar. Te invito a que sea más importante el valor que el precio. Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que Dios nos ha dado y no nos valoramos a nosotros mismos. Ahí donde estás, evalúa cómo ha sido todo este año que has vivido. Y cuando digo año no estoy hablando del 2021, sino de marzo acá con todo lo que hemos vivido. Y mira cuál ha sido la importancia en tu corazón, el precio o el valor, lo material o lo espiritual. Y hasta dónde lo emocional se ha visto afectado. Después de esa evaluación, habla con el Señor. Y dile lo que tenga que decirle. Y lo digo así porque alguien me escribió, pastor, es que yo me evalúo y muchas veces no tengo que decirle nada a Dios. Genial. Yo admiro a aquel que piensa que todo está bien y se le olvida que somos humanos. Pero yo soy una de las personas que le he agradecido a Dios cuando me equivoco porque el Señor nos recuerda que somos humanos. Por eso siempre tenemos algo que decirle al Señor. Y como yo le escribí a esta persona en el WhatsApp, si no tienes nada que decirle, por lo menos dile gracias, que es lo menos que podemos decirle al Señor. Papito Dios, hoy te doy gracias, Señor Padre misericordioso, por las enseñanzas de Cristo, Padre amado, pero también, Señor, por nuestra Semana Santa, Padre misericordioso. Llevamos un año, Señor, donde hemos vivido circunstancias únicas, especiales. Y cuando digo únicas, todos podemos estar en las mismas, pero cada uno lo vive a su modo material, emocional o espiritual. Papito Dios, hoy te pido, Señor, que cada cosa que vivamos, Señor, la vivamos de tu mano, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que tú, Padre misericordioso, nos das la sabiduría para responder en cada circunstancia. Papito Dios, sabemos, Señor, que Judas fue el elegido para cumplir la tarea, pero que el solo hecho de haberle puesto precio a Cristo, ya eso fue algo diferente. Por eso, Padre misericordioso, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos puesto precio a tu relación,
a la relación con tu Hijo, y cuánto más hemos puesto precio a la transformación del Espíritu Santo. Padre bueno, a veces somos como ese hombre que siguió a Pedro y quería comprarle la gracia tuya. Papito Dios, a veces quisiéramos comprar todo, Señor Padre misericordioso, cuando tú no reinas en nuestro corazón. Padre bueno, hoy te pido por aquellos que lo único que tienen es plata, Señor, pero ni siquiera han podido ser felices, Señor, porque por estar cuidando la riqueza, Señor, se han olvidado de la vida. Por estar cuidando la riqueza se han olvidado de darte gracias, de alabarte y glorificarte. Papito Dios, por eso hoy te pido, Señor Padre misericordioso, que seamos buenos administradores, Señor. Padre amado, porque a veces no sabemos lo que tenemos, Señor. Todos empezamos a valorar la salud cuando la vamos perdiendo. Muchos han valorado sus padres cuando se han ido, su familia cuando ya no la tienen. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pido, Señor, que empecemos a valorar, que realmente, Señor, podamos resucitar con tu Hijo, Padre misericordioso, valorando, Señor, no solo lo que tú nos das, Señor, no solo a tu Hijo, no solo al Espíritu Santo, sino valorando a todos los que nos rodean, Señor Padre misericordioso, porque de todos podemos aprender. Papito Dios, que estos días, Señor Padre misericordioso, que han pasado, las enseñanzas queden en nuestro corazón, y que vivamos, Señor, un tiempo diferente, Padre misericordioso. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos gracias, Señor Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias por dejarnos entrar, por dejarnos estar, acompañarles. Mañana tenemos reunión presencial, siguiendo y cuidándonos con todos los protocolos. Valoremos, porque algo debimos haber aprendido de todo lo que hemos vivido y de lo que seguimos viviendo. Esta pandemia, el Señor nos ha enseñado a valorar nuestra vida, a valorar nuestra salud, a valorar nuestro tiempo, a valorar la familia, a valorar nuestro trabajo. Pero también, y no lo he dejado de últimas por el orden que va, no, a valorar la iglesia donde nos reunimos todos. Y cuando hablo de iglesia, estamos hablando de la familia eclesial. Porque muchos también no han valorado ese tiempo. Muchos añoraron que las iglesias estaban cerradas. Y hoy tienen la excusa para no ir. Entonces, ¿para qué las querían abiertas? Por eso, un abrazo, muchas bendiciones. Si quieres escribirnos bien, pueda. Ahí estamos. Nos puedes mandar un WhatsApp, puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Y sigamos adelante de la mano del Señor, valorando cada circunstancia, cada enseñanza y cada momento que tenemos. Porque todo obra para bien a los hijos de Dios. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.